Cristo como mi Salvador, como mi Redentor, y de ahí pasé a vivir una vida de crecimiento y santificación. Muy bien. ¿Tú tienes un texto clave que te pegó en el corazón y que es el texto de tu conversión o no tienes? Sí, es el de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, que dice que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios delante de él. Oye, Andrés, si tú te murieras hoy o mañana, que no es mi deseo, de aquí a muchos años, ¿cómo verías? A la presencia de Dios. ¿Seguro? Seguro. ¿Por qué irías a la presencia de Dios? Porque la obra de Cristo, su sacrificio, su persona, lo que Él es suficiente para mí. ¿Tus pecados han sido perdonados? Por supuesto. Ok. ¿Tú tendrías algún mérito propio de presentarte delante de Dios para que tú seas salvo? Ninguna, y como diría Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de Cristo. Amén. Otra pregunta que quiero hacerte es el valor del ministerio. Vamos a hablar del valor del ministerio. En forma concisa y breve, háblame acerca de tu llamamiento. Después de mi conversión comencé un ministerio de evangelismo, por lo cual de ahí se formó una iglesia o una congregación independiente. Luego, por el liderazgo de la iglesia, soy confirmado como pastor y paso a liderar por 2 años y medio una misión. ¿Tú eres llamado? Sí. ¿Por qué crees que eres llamado? Porque Dios ha implantado en mí el deseo ardiente de servirle como pastor, pero también Dios me ha confirmado a través de los frutos, a través del ministerio que tengo y a través de la iglesia. Oye, Andrés, ¿y tú hasta cuándo vas a ser pastor? Hasta que me muera. ¿De veras? Sí. Ok. Le pregunto eso porque hay hermanos que entran al seminario y son pastores 3, 4 años y luego venden semillas y se hacen taxistas, ahora Ubers, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, le pregunto a él, ¿tú tienes esa convicción que Dios te ha llamado para esto? Estoy convencido de ello. Muy bien. Oye, Andrés, ¿qué es para ti un ministerio? ¿Qué es para ti? Un ministerio es una vocación dada por Dios con la finalidad de edificar y contribuir a la santificación de la iglesia. Pero el ministerio pastoral. El ministerio pastoral para mí consiste en 3 cosas, que es el cuidado, la alimentación y el pastoreo. Ok. Y oye, Andrés, ¿tú eres pastor o qué? ¿Es misionero, pastor? ¿Qué eres? Pastor. ¿Tú eres pastor? Ajá. ¿Por qué eres pastor? Porque mi labor se enfoca en la enseñanza, el cuidado y la alimentación del rebaño de Dios. Sí, eso me queda claro, pero ¿por qué eres pastor? Soy pastor porque tengo un llamado de parte de Dios, estoy convencido de ello y además he dedicado mi vida a dicha labor, a dicho llamado. Yo la verdad estaba esperando la respuesta de que Dios te ha dado el don de pastor. Bueno, vamos adelante. Oye, Andrés, ¿y tú, por qué bautista? ¿Por qué pastor bautista? Por convicción teológica. ¿Tú cómo llegaste a esa convicción? A través del estudio de la palabra y algunos medios que Dios me ha permitido tener, como lo es estar en el Seminario Teológico Bautista La Laguna. Muy bien. Oye, Andrés, ¿por qué te ordenas? ¿Quién te dijo eso o qué? Para tener un reconocimiento público ante las iglesias bautistas. Ok, muy bien. Y oye, ¿para qué sirve la ordenación? Porque hay pastores que ahora sí ya soy pastor, ahora sí ya soy ordenado. ¿Tú qué piensas de eso? En lo personal, creo que es un reconocimiento público entre las demás congregaciones, pero al mismo tiempo también sirve como una confirmación más, además de la que ya he tenido, de mi llamado como pastor. Ok, hermanos del concilio, ¿habrá alguna pregunta en relación a estos pormenores del ser de Andrés? Vamos a regresar a la serie en otro momento, otro tiempo. A ver, Zúñiga. Correcto, vamos entonces. Voy a dejar algunas cosas que tengo aquí, si me da tiempo, pues poco tiempo que me dieron. Vamos a entrar así al saber, ¿no? Y como dice, preciso, conciso y macizo. Sí. ¿Qué dice tu familia? ¿Te está apoyando en esto del ministerio? Y segundo, ¿crees tú que un pastor, aparte del ministerio que ha recibido su llamamiento, deba de saber algún oficio, alguna otra cosa más? Sí. Pero no, espérame, no contestes. ¿Me da chance que las demos a la serie? Ok, sí, porque las traigo por el aspecto de la
ministerio. Y por supuesto que esa pregunta sale. ¿Ok, hermana? Ok. Entonces vamos, Andrés. Vamos. Disculpe, hermano, voy a romper el protocolo ahora, porque es una hora. Voy a romper el protocolo y voy a empezar. Sin lugar a duda, la mayoría de los teólogos conservadores y de igual manera los teólogos liberales, como Karl Marx, Brunner, Bernard Ramm, Eichhorn, Erickson, Bonner, Mullis, por supuesto, el más grande, Hendricks, Garrett, Ruden, entre otros, podría hacer una grande lista, creen que el centro de toda teología y la regla máxima para medir toda doctrina y toda práctica y toda teología es la cristología. Pregunta, vamos a entrar a la persona de Cristo. Háblame del evento cristológico. Si no tienes la pregunta, me dices a qué me refiero. El evento cristológico. ¿Qué es el evento cristológico? El evento cristológico consiste en la concepción, encarnación, vida perfecta de Cristo, muerte y resurrección y ascensión de Cristo a los cielos. Sí. Bueno, te falta una al comienzo y otra al final. Preexistencia. Sí. Yo estaba hablando de su nacimiento, ¿estás de acuerdo? Nacimiento, sí. Concepción, nacimiento. Es que uso como sinónimo de nacimiento, encarnación. Okay. Encarnación y ascensión y segunda venida. Ok. El evento cristológico son todo lo que incluye la vida de Cristo, desde que Él nace hasta que por supuesto regresa. Muy bien, muy bien. Hablamos de su persona, tú ya tocas un tema. Resistencia y eternidad de Cristo. La preexistencia habla acerca de la existencia. Bueno, espérate, primero, ¿son iguales? No son iguales. Ok, ahora sí me explico. La preexistencia, creo yo, enfatiza la existencia de Cristo antes de su encarnación, puesto que algunos podrían creer que Jesús existió como una idea desde la eternidad en la mente del Padre, pero no, Jesús existió desde antes de su encarnación, de su concepción y nacimiento virginal como el Hijo de Dios. En segundo lugar, Espérate, ya la preexistencia me queda claro, porque Arrio, el hereje, y que la manifestación de esta herejía son los testigos de Jehová, él creía en la preexistencia de Cristo, pero no creía en la eternidad del Hijo. Y aparte creía en la preexistencia de Cristo, pero como si luego fuese una idea. Y la Biblia no enseña eso. ¿Dónde tú dices que Cristo es preexistente? Textos bíblicos. En Juan 8:58 dice: antes de Abraham, yo soy. También en el capítulo 1 de Juan nos dice que Juan dice: el que viene es antes de mí, pero sabemos por el relato de la concepción virginal que nos da Lucas que Juan era 6 meses mayor que Jesús. Y también está el de Juan 1:1. Exacto, ya. Muy bien. De la eternidad del Hijo, ¿qué puedes decir? Que Jesús, como la segunda persona de la Trinidad, como verdadero Dios, existió eternamente juntamente con el Padre y el Espíritu Santo. Textos de eternidad. El de Hebreos capítulo 13, versículo 8, donde dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ven, otro texto de eternidad. El mismo de Juan 1:1 y el de Juan 17, capítulo 1, donde dice: tú me vuelves la gloria que tuve contigo desde Juan 17:5. Ese pasaje. Muy bien. Ok. Y la eternidad del Hijo, creo que Hebreos también, ¿no? ¿Qué te parece eso? Hebreos. ¿Recuerdas algo de Sí, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través de su Hijo. Bueno, estaba yo pensando en Hebreos 1, es propiamente 8, donde dice, y el Hijo dice: todo centro de justicia es para siempre. Es para siempre. Amén. Oye, Andrés, su nacimiento virginal o concepción virginal. Yo sé que usted piensa que son diferentes, si usted se inclina por la concepción virginal, pero luego en mi estudio en Mateo capítulo 1 yo llego a una convicción diferente. ¿Qué versículo nada más? Es
Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 21, donde dice: el nacimiento de Jesús fue así, como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla en público, no quiso abandonarla. Pero no me permite terminarlo, pero si seguimos en la narración de este texto, encontraremos que Jesús fue concebido de María virgen, pero nació también de María siendo virgen. Entonces yo creo que ambas son diferentes, obviamente son diferentes eventos, son diferentes cosas, pero yo en lo personal, a partir de este texto, llego a la conclusión que es nacimiento y concepción virginal, ambas. Sí, yo opto teológicamente, como tú lo dices, por propiamente concepción virginal, porque aún no tuvo 18 pecados de ley y se concibió. Y porque María, realmente cuando Jesús nace se abre matriz, y siempre que se abre matriz se pierde la virginidad. Pero el énfasis católico, ya para concluir aquí sin entrar en una controversia, porque sí, son posturas distintas, dejemos el nacimiento virginal. Porque el punto central aquí es nacimiento virginal, que ahora tú lo favoreces, o encarnación. Ambos son diferentes. Sí, pero el corte evangélico. El corte evangélico y principalmente calvinista tiende a enfatizar en la encarnación, Sí, porque tiene una tendencia nestoriana. Lo dejamos después. Vamos entonces, hermanos, al punto ahora. Vamos a entrar al aspecto de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? La encarnación es cuando la segunda persona de la Trinidad toma en sí mismo la naturaleza humana, verdaderamente, como dice el Concilio de Calcedonia. Bueno, el Concilio de Calcedonia lo vamos a dejar, porque quiero textos bíblicos para eso. Es el de la encarnación plena del Hijo. Juan capítulo 1, ¿no? Versículo 1:1 para enfatizar que es Dios, y luego el versículo 14 que Dime dice 14. que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un paulino. Así es. No, un paulino. Un paulino. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 10, donde dice: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que así mismo se despojó, y entonces tomó forma de hombre, de siervo, y se humilló hasta la muerte de cruz, por lo cual el Padre lo exaltó hasta lo más sumo. Oye, Andrés, ese texto que acabas de citar, se me viene, o no traigo aquí cosas apuntadas, ¿es doble naturaleza o humillación y exaltación? Filipenses 2. Doble naturaleza. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Amén. Entonces, Hendrix pregunta: ¿quién es Jesucristo? Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Amén. Oye, su muerte de Jesús, ¿qué significa la muerte de Jesús? La muerte de Cristo implicó un sacrificio redentor, sustitutivo, propiciatorio, y la victoria de Dios sobre las fuerzas, los poderes del mal. ¿Vicario no? Vicario, sustitutivo. Un texto bíblico. El de 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, donde dice que el justo murió por nosotros. Sí, y también, no sé si recuerdas Marcos también, pero Pedro me parece excelente. Oye, el Cristo resucitado, un texto del fundamento de la resurrección. El Paulino de 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Amén. Sí, o sea, me estoy ubicando los textos, no avanzo, pero los conozco los textos, donde dice Pablo en 1 Corintios 15, que Jesús, quiero que sepan que murió, resucitó y fue sepultado. Y que si alguien no cree eso, ¿qué? Cree en vano. Por eso la muerte de Jesús, su resurrección. Oye, Andrés, ¿cómo es que Jesús se fue al cielo? ¿Se fue o aquí se quedó? ¿Se fue? Estoy hablando de la persona de Jesús. ¿Se fue o aquí se quedó? Ascendió, se fue y está a la diestra de ¿Cómo se llama eso? Ascensión. Un texto de la ascensión. El de Hechos capítulo 1, versículo 10,
donde dice, Bueno, 11. que dice, hombres galileos, porque están mirando al cielo así como Este mismo así mismo vendrá. Oye, ¿Cristo viene o no viene? ¿O ya vino? vendrá Vendrá. ¿Cuándo? en el día postrero. Sí, pero el día y la hora. En cualquier momento es inminente. Sí, pero el día y la hora, ¿cuándo? Nadie lo sabe. ¿Dónde lo dice? En Mateo capítulo 24, versículo 36. Sí, muy bien. Entonces, Rodolfo, ahí está la pregunta contestada que hiciste en el concilio aquel. Oye, Andrés, pero resulta que el tema de Jesucristo, su persona, está en la mesa de los teólogos y a través de toda la historia. Y ha habido 4 concilios. Digo, tú eres maestro, tienes que saber esto. Dime los 4 concilios cristológicos, así de un balazo. Nicea 325, Constantinopla 381, Éfeso 431 y Calcedonia 451. ¿Y a qué conclusión llegan? Que Jesucristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Sí, muy bien. ¿Y qué es la unión apostática? Que en la persona de Cristo están unidas las dos naturalezas, humana ¿Cuáles son? y divina, Bien. sin división, sin mezcla y sin separación. Así es. Exactamente lo que acaba de contestar es a la conclusión que llegan. Oye, Andrés, te voy a preguntar esto ya acá no sale acá, pero te voy a preguntar porque ya estamos bien claros. Oye, siempre ha habido herejías de la persona de Jesús. ¿Recuerdas algunas de esas herejías? Sí. Por lo menos yo digo que son 6, las más importantes. No sé si de las 6 recuerdo, si recuerdo las 6, excelente. Pero si no, por lo menos unas 3. Es ebionismo, adopcionismo, arrianismo o subordinacionismo, apolinarismo, nestorianismo, monofisismo o euticanismo. Esas serían las 6. Y el doquevo, el do. Docetistas. Eso es lo que me faltaba. Porque Juan en su primera carta y otras de sus escritos le mete con el docetismo. Por cierto, ¿qué es el docetismo? Viene de la palabra griega dosé, que significa apariencia. Esta declaraba que Jesús no se había encarnado, sino que solamente tenía la apariencia de hombre, Pero no era hombre. no era hombre. Exacto. Influidos por el platonismo. Exacto, y esa es una herejía, ¿verdad? Sí. Ok. Jesús, su obra, vimos ya su persona, su obra. ¿Qué es más importante, su persona o su obra? Ambas son importantes, pero la obra depende de su persona. Muy bien, muy bien. Oye, quiero que me digas acerca de la obra de Jesucristo en relación a tengo muchos temas acá, pero quiero este tema, la impecabilidad de Jesucristo. ¿Qué queremos decir cuando decimos la impecabilidad de Jesucristo? Que Jesucristo fue sin pecado y que no había posibilidad de que Él llegara a pecar por cuanto era divino y humanamente perfecto. Podemos... La evidencia, dicen los teólogos, yo lo he leído, yo soy uno de ellos que creo que es aplastante la evidencia, exactamente la declaración que ha hecho Andrés, de que exactamente el Hijo de Dios que nos ha salvado y en el cual creemos y al cual adoramos es completamente y perfectamente puro, sin mancha, sin cosa alguna, sin pecado. Yo quiero texto bíblico. Podríamos ir a la carta a los Hebreos y si salimos de ahí podríamos encontrar múltiples referencias a esta enseñanza. Por ejemplo, Hebreos capítulo 4, versículo 15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecernos de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Otro. El capítulo 7, versículo 26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecados y exaltado más allá de los cielos. Claro, ya vamos a salir de Hebreos un tercero. El de Hebreos capítulo 9, versículo 14. Ya léelo y esto. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir a Dios. Gloria a Dios. Ese fue el Salvador que nos ha redimido, nos ha perdonado. Bendito sea el Señor.
Oye, Andrés, la muerte de Cristo, su redención, limitada o universal. Ambas. Ok, ¿en qué sentido? Es eficaz para los escogidos, universal o suficiente para todos. ¿Universal es su alcance? ¿Quieres decir eso? No, ¿En qué quieres decir? en su poder y eficacia, su suficiencia ¿Qué? para salvar ¿A quiénes? a aquellos que creen. Porque específicame muy bien, porque hay dos palabras que usas aquí. La primera, En su alcance es eficaz para los escogidos, es decir, que logra el objetivo para el cual fue hecho, pero es positiva. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? Salvar a aquellos que creen en Cristo. Bueno, salvar, vamos a decir así, la Biblia usa la palabra todos, y usa la palabra algunos, y usa la palabra otra tercera palabra que sería unos cuantos. El punto aquí clave es la muerte de Cristo. ¿Tú crees que en su efecto, no en su efecto, sino en el hecho, salva al hombre o no? No está condicionada a la fe. Ok, pero eso sería en su eficacia. Su eficacia En su eficacia, ¿qué es en su eficacia? es cuando este es aplicado, o sea, los beneficios adquiridos por Cristo en la cruz son aplicados por el Espíritu Santo a la persona en el momento en el que cree. Yo estoy de acuerdo en eso y no sé si tengo muy claro esto, porque es muy importante, porque es lo que predicamos. Entonces yo quisiera un texto bíblico donde conjuguen las dos cosas, el alcance, que yo creo que es el alcance universal, pero la eficacia es particular, y es de los que creen. Entonces, algún texto bíblico. El de 1 Timoteo capítulo 4, Oh, sí, versículo 9. sí. Ok, escúchalo. No sé si lo sabes de memoria. Para Yo sé la que fe es digna de ser aceptada por todos, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Ven allá. Salvador de todos los hombres, mayormente dice la 60, y creo que tú traes la Biblia de las Américas. Y dice mayormente, especialmente de los que creen. Los que creen. Entonces, las dos están bien. Muy bien. Ya para cerrar el tema de la persona y la obra de Jesucristo, textos donde tú crees que Jesús es Señor. Sí. Muy bien. Textos donde diga así. Los más clásicos, dímelos, no tengo mucho tiempo. Jesús Señor. El de Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Otro deseo de El Cristo. de Hechos capítulo 2, versículo 38. No, el 38. 2:38. Dice, A ver, es el 2:36. Sí, 36 y yo. Corrijo, el 38 también se alegra, pero es 2:36. ¿Qué dice? Sepa Sepa certísimamente. toda la casa de Israel que este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ok, muy bien. Y pues ya yo te regalo de Filipenses 2:11. Ajá. Que toda rodilla se doble y confiese. Que Jesucristo es. Ese yo se lo regalo a él. Vamos adelante. A ver, textos de Jesús es Salvador. Sí. Okay. Sí, hermanos, disculpe que pregunte eso porque algunos dividen. Oye, no, Jesús Salvador, pero no quieren su señorío. Y otros dicen, no, si es Señor y ya. ¿No? ¿La Biblia habla de Jesús como Salvador o no? Así Hay es. algunos textos bíblicos de que Jesús es Salvador. Y conjugado con el del señorío es el de Juan 1:13, el de que más a todos aquellos los que le recibieron, los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos suyos. Podríamos ir también a Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Muy bien. Así un texto que diga que es Salvador. Te valgo los dos porque sí dice que ningún otro hay salvación sino solamente el nombre de Jesús. El de Tito 2:13. Ok, ya. Ese es uno de los textos, hermanos, más contundentes. Exactamente, que Jesús es Señor y es Salvador. Por una razón, es divino. Por eso es Señor y Salvador. Amén. Pueden checar ustedes sus textos, Yo veo que ustedes no tienen ni Biblia en mano ni nada, o sea, están confiando en nosotros. Oye, Andrés, vámonos rápido porque casi voy a hacer media hora.
falta un chorro de cosas. Oye, una cosa, ¿tú crees en la Biblia? ¿Crees que la Biblia? Sí. Oye, pero ¿tú crees en la Biblia porque crees en Dios? ¿O tú crees en Dios porque crees en la Biblia? Yo creo en la Biblia porque creo en Dios. Ok, entonces tú crees en Dios. Así es. ¿Sí? Oye, en relación a Dios, ¿qué es lo correcto? ¿La doctrina de Dios en tu estudio y percepción o la persona de Dios? ¿Tú por cuál te entiendes? La persona de Dios. ¿Por qué la persona de Dios es correcta? Porque Dios no es un objeto. No es una cosa, ¿verdad? Ok, muy bien. Hablemos de la persona de Dios entonces, ¿sale? Vamos a brincar todo esto porque la primera pregunta de la mesa es: ¿quién es Dios? Dios es el único ser personal, eterno y perfecto. Infinito, ¿no? Sí, lo incluye en perfección. Infinito en sus perfecciones. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los aspectos de la naturaleza de Dios, es decir, su esencia, como dice Éxodo, su esencia. Háblame acerca de la naturaleza de Dios, el Dios único. ¿Qué quiero decir con eso? Solamente hay un Dios. ¿Tú crees que nada más hay uno? Solamente hay uno. Textos bíblicos. El de el Shema judío, el de Deuteronomio 6:4. Muy bien. Escuche, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Muy bien, de nuevo. El de Santiago 2:19, cuando dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los Bien niños. haces. Y tiembla. Bien haces. Muy bien. Oye, menciona más cosas las que recuerdas acerca de la naturaleza. Ya dijimos que Dios es uno. Hola, otros. Que Dios es un ser personal, absoluto, Personal. autoexistente, Muy bien. infinito, Ok. bueno. Muy bien. Dios es luz, Dios es verdad, Dios es Muy justicia. bien. Oye, Dios es eterno. Sí, ¿Qué quiere decir eso? que Dios ha existido desde el siglo hasta el siglo. Un texto bíblico. El de Salmos 90. Ok, ya. ¿Qué queremos decir con la inmutabilidad de Dios? Que Dios no cambia. ¿En No qué? hay cambio en su esencia, en su ser y en su carácter. Ok. ¿Algún texto bíblico de la inmutabilidad de Dios? El de Santiago 1:17, donde dice que bien. hay sombra de Muy bien. El aspecto, quiero que me hables acerca del aspecto del Dios presente, que algunos le llaman la omnipresencia de Dios. ¿Qué es? La mayoría lo definen como que Dios está en todo lugar, pero debemos reconocer la naturaleza espiritual de Dios. Dios no es, yo creo que Dios no es un ser que ocupa un lugar. Yo creo que es un ser espiritual y por lo tanto yo defino la presencia de Dios como su conciencia soberana y activa en toda la creación. Sí, porque algunos hablan como si fuera la presencia de Dios una sustancia extendida. ¿Tú no entiendes de esa manera? No. La presencia de Dios, ¿en qué sentido Dios es omnipresente? Que se hace presente en este lugar y en otros, en todos los lugares. De que Él está gobernando. ¿En qué sentido? Él está gobernando, Él está consciente y Él tiene conocimiento de lo que ocurre aquí. Yo estaba ahí esperando en función, en propósito y en poder. Un texto bíblico. El de Jeremías 23:23. Ok, sí. ¿Y el clásico? El Salmo 139. Correcto, con eso. Hoy vamos a hablar ya hablamos acerca de la esencia, ahora vamos a hablar de la sustancia. Y algunos hablan acerca de la sustancia como la manifestación y la acción fundamental de la infinita manifestación y poder de Dios en su carácter. Y algunos hablan acerca de los atributos morales, para que me entiendas. ¿Puedes mencionar algunos más claves? Su verdad, su amor, su santidad. Ok, de la santidad de Dios, versículos bíblicos. Es Isaías 6, es donde se declara que Dios es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Isaías 6:3. También puede ser el de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5, donde dice que Dios es luz y en Él no hay tinieblas, que dando su santidad. Sí, muy bien. Acerca de su justicia, que Dios es justo. Eso significa que Dios es aquel que imparte a cada persona lo que merece, pero también habla de sus obras, que siempre actúan con rectitud. Dios siempre hace las cosas de manera recta, conforme a su carácter. Un texto bíblico. El de Jeremías 9:23, donde dice: no se gloríe, gloríese en saber y conocer
conocer que yo soy Jehová, que hago derecho, justicia y misericordia en la tierra. Un salmo de la justicia de Dios. El Salmo capítulo 7, versículo 11. ¿Saben por qué dice ese salmo? Que Dios es el fundamento, es el cimiento de este mundo, y ese cimiento es su justicia. Que Dios es justo. Oye, Andrés, hoy se ha hablado mucho de esto. Yo no sé, tengo otras cosas aquí, pero esta sí te la pregunto. La ira de Dios, ¿un atributo o una acción y reacción de su perfecta justicia? Una acción y reacción de su perfecta justicia. Ok, muy bien. Esto es importante, pero aún te soy De Romanos capítulo 1, ya, versículo 1:18. Hermanos, una pregunta a la persona de Dios. Voy a cortar aquí. Espíritu Santo, ahora. El Espíritu Santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Vamos a dividirlo en tres cosas: su divinidad, su personalidad y su obra. Sí, vámonos. A ver, su divinidad. Dios existe eternamente en tres personas. A ver, primero su divinidad, ¿qué queremos decir con eso? Él es uno en esencia con el Padre y el Hijo, y por lo tanto es divino, es Dios. Es Dios. Es Dios. ¿Dónde dice la Biblia que el Espíritu Santo es Dios? Hechos capítulo 5, versículo 4. Ya, Así que, muy bien. Ahora, Dios es persona porque es Dios, pero de igual manera su personalidad. ¿Qué queremos decir con eso? o una persona lo relacionamos con un individuo, pero en el caso de la divinidad, una persona es aquella que tiene voluntad, afectos y autoconciencia, conocimiento. Esas son las características de una persona. En este caso, por ejemplo, Isaías 63, versículo 10 nos dice que han afligido al Espíritu de Dios. Ahí habla de las aflicciones del Espíritu Santo. Okay. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 6 en delante, dice que el Espíritu Santo conoce las cuestiones profundas de Dios. Sí. Otro versículo de Pablo, otro paulino. Otro paulino, el de 1 Corintios capítulo 12, Ajá. donde dice que Él reparte dones. Ok, muy bien, conforme a su muy bien. voluntad. Aparte, yo tengo así como dividido, ¿no? Pero hay un argumento para decir que el Nuevo Testamento nos señala que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cómo? ¿Cuál sería tu argumento para decir eso? Sin mencionar que Él habla y Él guía y Él, etcétera. Por el artículo, Exactamente, porque en la Biblia hay un pronombre personal, tercera persona, que se refiere el Espíritu, el Consolador, a todos aquellos que andan torcidos. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es una emoción, no es que aquí anda volando, no. El Espíritu Santo es Dios, y la palabra de Dios lo enseña, y tú lo has confirmado, definitivamente. Ahora hablamos de la obra del Espíritu Santo en el inconverso. Convence de pecado, produce la conversión, Sí. el arrepentimiento, Ok, fe, ¿lo ya tienes la claro? revelación. Sí, texto bíblico. El de Juan capítulo 16, versículo 8, que Él va a venir a compensar. Ya, aparte del creyente, Él lo santifica, vamos por parte. lo A ver, regenera. vamos, lo regenera, exacto. Un texto de la regeneración. Juan 3:3, Muy bien. que no nací de agua y de espíritu. Y un paulino, un texto paulino. El de Tito 3. Ah, sí, está muy bien. Ahora, el don del Espíritu, el don, en singular, el don. Tiene que ver con la venida del Espíritu Santo en la persona y su morada permanente. Amén, amén. El sello y las alas, de una vez. Es lo mismo, solamente que utiliza en un lenguaje metafórico diferente. Un texto bíblico. El de Efesios capítulo 1, versículo 23, donde dice... No 23. 13. Corregido. Hasta ahí. Oye, Andrés, tú eres lleno del Espíritu Santo. Así es. ¿Cada cuándo? Pues siempre estoy lleno en su plenitud, porque dice Juan 3:34 que Él no da su espíritu con medida. Con medida. Sí. Pero Efesios 5:18. Es que a lo que se refiere no es que yo tenga más del espíritu, sino que pero estoy hablando de la llenura, no de su presencia. Hay una diferencia entre la presencia del Espíritu Santo y la llenura. Claro, pero me dijo,
Estás lleno del Espíritu. Sí, estás lleno. Sí, estoy lleno del Espíritu en plenitud, pero hablando propiamente de Efesios 5:18, pues nos referimos a ese dominio del Espíritu sobre la persona. No es que yo tenga más del Espíritu, sino que el Espíritu Santo tenga más de mí. El control, ¿verdad? Así es. Muy bien, muy bien. Oye, ¿y el fruto? ¿Tú crees en el fruto del Espíritu o los frutos del Espíritu? En el fruto. En el fruto, uno nada más. Ajá. Porque hay muchos que dicen los frutos. ¿Y qué es eso, Andrés? Es el resultado de la obra del Espíritu Santo en el carácter del creyente. Ajá. Que Gálatas 5:22 dice que es el amor. Muy bien, muy bien. Oye, los dones del Espíritu. Ese es plural, los dones. Ya hablamos del don. Sí. Los dones son habilidades sobrenaturales, es lo que creo, dadas por Dios, que capacitan a la iglesia para la obra del ministerio. Oye, Andrés, un pastor andaba diciendo que tenía 50 dones. ¿Tú cuántos tienes? Yo creo que tengo 3. ¿Seguro? Sí. ¿Y sabes si tienes dones? ¿Cuáles son? Si puedes decirlos. Profecía, entendida como predicación, enseñanza y ciencia, entendida como una habilidad para escudriñar las verdades bíblicas. Sí. Ok, pues vamos a dejar. Oye, pues ya estoy bien entrado aquí. ¿Qué es el filoque? La filoque es, ¿O el filoque? es la cláusula que dice y del hijo. Se añadió pues en el credo de los concilios y en el de Atanasio, donde decía que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Amén. Y son uno en esencia, ¿verdad? Así es. Ok, vamos al Dios Trino. ¿Tú crees en la Trinidad o no? Sí. ¿Qué es eso? Primero, yo creo que la Trinidad es la doctrina, una de las doctrinas más importantes del cristianismo. Yo creo que no podríamos ser cristianos sin creer en la doctrina de la Trinidad, y es la doctrina que yo más aprecio, que declara que Dios existe eternamente como un solo Dios, pero también en 3 personas distintas y sin confusión, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando no tenemos la Trinidad? Podemos caer en 2 errores, ¿lo sabes? El monarquianismo, moralismo, o el subordinacionismo. Creer que el Espíritu Santo o el Hijo no es Dios. Definitivamente, pero yo propiamente estoy hablando de la teología, propiamente del corte evangélico. 2, evangélico y que tiende a ser así sectario. El trideísmo, ¿qué es el trideísmo? Creer que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses diferentes. ¿Tú crees eso? No. Okay. ¿Y qué es el unitarismo? Ajá. ¿Qué es? Que solamente hay una persona en la divinidad, en este caso el Padre. ¿Y qué crees de la unicidad? Hay unicidad en el ser de Dios, una sola esencia, 3 personas. Oye, ya pues estamos aquí. ¿Qué es perijoresis? La perijoresis. Hasta me cuesta trabajo mencionarla. Perijoresis. Perijoresis. No es una grosería, hermanos. Es un término bíblico. Perijoresis. Nunca la habían oído en su vida. Aquí, ya ven, ¿para qué estamos aquí? La perijoresis es la palabra griega que utilizaron los padres de la iglesia griegos para referirse al tipo de unión y intimidad que existe en las 3 personas de la Trinidad. Buenaventura y Tomás de Aquino propusieron 2 términos diferentes que significan dar vueltas entre sí, lo que le llaman la danza trinitaria. ¿Se fijan? ¿Qué quiere decir, hermanos? Que son 3 personas, ni uno es más que otro. Y eso hay a veces evangélicos que piensan que el Padre es más que el Hijo. Hacen al Padre más grande y el Hijo más chiquito. Pero eso tiene que ver exactamente con eso. Perijoresis quiere decir que hay una igualdad y presencia igualitaria y poder en los 3. Y se acaba la herejía. Oye, vamos, textos bíblicos de la Trinidad. 3 nada más, pero contundentes. Mateo 28:19, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, Efesios capítulo 4, versículo 4. Ahí están, hermano, créanme su Biblia. Esos son. Oye, Andrés, la revelación. ¿Qué es la revelación? Es el acto personal de Dios, de su autorrevelación y la declaración de su voluntad. Oye, la Biblia, ¿qué es para ti? La Biblia para mí es el tesoro cristiano más precioso.